Bueno, siervos, voy a seguir, quiero tratar de acabar esta serie del Sermón del Monte, amén. Esta serie realmente es a mí especialmente en mi vida me ha bendecido mucho, ¿no? Y aquel que no ha visto la serie o no ha estado, no ha venido consecutivamente, les animo a que vayan y puedan ver o escuchar esta serie, porque como he hablado es la base de cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, como decirle, esa carta ha sido una instrucción para los hijos de Dios, el Sermón del Monte, ¿no? Ahí tiene que ver cómo tenemos que comportarnos y cómo tiene que ser, porque muchas cosas de lo que habla es basado en la decisión que yo tengo que hacer, ¿amén? Porque hay muchas cosas que yo tengo que cambiar y hacer, es decisión de mi parte, ¿no? La palabra me dice algo, entonces yo decido hacerla o no hacerla, ¿no? Y ahí vamos, porque hay una lucha en contra de nuestra carne, porque nuestra carne a veces está acostumbrada a hacer cosas que no tenemos que hacer, pero esa es la disciplina que nosotros tenemos que tener, y este Sermón del Monte nos habla al corazón y ver en cada área dónde estamos, ¿no? Hemos hablado un poquito, voy a repasar, hemos hablado en el capítulo 5, de todo el capítulo habla de no juzgar, habla justamente del dar, habla de la oración, del ayuno, esas tres combinaciones que habla, ¿no? El dar, la oración y el ayuno, habla de tesoros en el cielo, que no hagamos tesoros acá, ¿no? Sino ¿dónde tenemos que hacer los tesoros? En el cielo, ¿no? Habla que nuestros ojos es la lámpara para nuestro caminar, ¿no? Entonces tenemos que cuidar qué entra, porque lo que entra por nuestros ojos se va a la mente y de la mente se va al corazón, ¿no? Entonces, ¿qué estamos mirando? Que cuidar lo que miramos. Y también habla que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, ¿no? Por el día de mañana, porque Él cuida de nosotros, amén. Entonces, y en el 6:36 acaba, pero cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, este versículo en el 6:33 de buscar primeramente el reino de Dios, ¿cuántos analizan en ese versículo? ¿Cuántos realmente se analizan en ese versículo? O sea, porque nuestra vida, sí, buscar ¿qué significa primeramente buscar el reino de Dios? ¿Qué es primero? Es Dios en tu vida. Así de sencillo, primero es Dios en tu vida, ¿no? Entonces siempre, en cada acción, tú tienes que preguntarle, ¿primero Dios está en mi vida? ¿Primero estoy haciendo esto? O sea, tienes que poner, entonces cuando tú pones realmente lo que Cristo quería que esta carta sea la estructura, porque si yo obedezco y hago todo lo demás, entonces voy a poder primero a Cristo en mi vida, ¿no? Porque habla justamente del dar, la oración y todas esas cosas, porque aquellos, por ejemplo, cuando se habla del dinero, muchos no les gusta, no les enojan. ¿Por qué? Eso es un significado muy grande, que Dios no es primero en tu vida, así de sencillo. Si tú tienes un problema con el darle a Dios lo que Él nos pide, entonces eso significa que Dios no es primero en tu vida. Eso significa que el dinero es tu Dios, no es Dios primero. Si realmente primero no está la oración en tu vida, entonces quiere decir que Dios no está primero en tu vida, ¿no? Él quiere que nosotros, porque en el corazón de Él quiere añadirnos todo lo que nosotros necesitamos. Él ya sabe lo que necesitas. Dios es un Dios dador, amén. No es un Dios tacaño como el hombre. Dios es un Dios que le encanta dar, amén. Entonces ahora, siervos, la anterior semana he hablado, bueno, hace 2 semanas atrás he hablado justamente, hemos entrado a Mateo 7, que sigue todavía el Sermón del Monte. Hemos hablado del 1 al 11. ¿Cuántos se acuerdan de lo que habla el Sermón del Monte del 1 al 11? ¿De qué hablaba más que todo? La base. Amén, sierva, la única que se acordó, gloria a Dios. Si no sabemos esa estructura, ¿se acuerdan de lo que predicó en el juzgar? ¿Qué se llevaron de ese servicio? ¿Se acuerdan del tronco? Por lo menos, ¿se acuerdan del tronco? ¿No? ¿Cuál tronco, pastor? ¿No? Ya. Entonces ahí nos habla el Señor que nosotros, un poquito repasando, que nosotros no juzguemos a la gente,
¿me entiendes? Pero sí nosotros podemos juzgar el pecado de la gente, amén. Entonces, pero para juzgar ese pecado de la gente, ¿qué dice la palabra? Primero tengo que sacarme el tronco que tengo, ¿sí o no? Porque si tengo el mismo tronco, ¿cómo yo voy a poder juzgar o ayudar a alguien a sacar de ese pecado, a ayudarle a que él pueda vivir una vida exitosa? Primero tengo que examinarme yo y sacarme el tronco que tengo para poder juzgar el pecado y ayudar a la gente. Amén. Entonces, esa fue la base del 1 al 11. Ahora vamos a entrar en Mateo 7, del 7 al 12, voy a tratar de predicar esta parte, esta porción. Entonces nos habla acá, dice Mateo 7, del 7 al 12, dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que le llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Entonces ahora, hablando de este tema, de lo que Dios nos habla acá de pedirle, entonces ¿a qué se refiere? ¿A qué tema se refiere? Más que todo es en la relación con Dios, en la oración. Amén. ¿Cuántos tienen un tiempo de oración con Dios? ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere? Y vamos a examinar un poquito a qué es el sentido de pedirle a Dios, ¿no? ¿En qué forma yo tengo que pedirle? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tiene que ser mi actitud? Porque tú puedes oír diferentes prédicas, ¿no? De lo que pueden hablar y cómo tenemos que pedirle, cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Pero en nosotros, siervos, como estamos hablando, la estructura que Dios quiere cambiar en cada uno de nosotros, ¿no? Vemos lo que está pasando en el mundo y como habló el siervo, ¿no? El corazón de la iglesia justamente tiene que ser para alcanzar ¿a quién? A los que están perdidos. Amén. Ese es el corazón, por eso es la iglesia, por eso hacemos lo que hacemos, porque queremos nosotros que en este lugar haya más gente celebrando con nosotros. Queremos que en los lugares, en los países donde vayamos, queremos que haya salvación, porque estamos entrando en los últimos días y vemos en los últimos días la palabra dice que lo bueno va a ser malo y lo malo es bueno. Amén. He hablado un poco que tal vez lo que yo hable de acá del púlpito, algo bueno que es basado bíblicamente, alguien lo puede considerar que es malo, ¿no? Y pueden juzgar y pueden decir, bueno, ese pastor está mal, es un pastor que discrimina o esto, el otro. No, nosotros somos basados en la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos que todo está tan mal afuera, nosotros tenemos que ver, hermanos, que es el tiempo, el mejor tiempo, este es el mejor tiempo para la iglesia. 2, 3 aménes. Este es el mejor tiempo para la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, cuando hay un mundo que está cada vez peor, Dios quiere que nosotros, y habla en el Sermón del Monte, quiere que seamos la luz a esa gente, que seamos la sal a esa gente. Entonces, cuando este mundo está peor, tú tienes que decir, este es mi mejor momento como iglesia para poder compartir el evangelio, porque hay gente que está lista para oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que no basarnos, nosotros no tenemos que caminar en lo que está sucediendo. Sí, nos puede causar los problemas y a veces yo me enojo y por qué, pero he decidido algo, ¿me entiendes? Que este tiempo va a ser el mejor para la iglesia. O sea, mi dedicación es de seguir compartiendo el evangelio, hacer todo lo posible para seguir extendiendo la palabra de Dios, porque ahí Dios nos ha llamado a hacer la diferencia ahí afuera. Entonces, como hijo de Dios, este va a ser mi mejor tiempo con la iglesia. Porque a veces nos basamos solamente alrededor, veo en el mí, ¿sí o no? Todos tenemos necesidad, todas veces tenemos problemas, pero ¿por qué no podemos vivir como la palabra de Dios dice? ¿Me entiendes? Que todo lo que necesitamos Dios quiere añadirnos, ¿no?
Entonces siempre estamos en y no podemos vivir. ¿Por qué? Porque realmente el examinar el corazón de cada uno de nosotros, decir, yo tengo que poner primero a Dios en mi vida. Entonces esas son promesas de Él. Entonces cuando yo logro poner primero a Dios en mi vida, ¿me entiendes? Sé que la añadidura van a venir, sé que su palabra es fiel, sé que cuando tengo problemas Él está a mi lado, Él me va a guiar, Él me va a ayudar a salir de todo esto, ¿no? Pero más que todo en la oración ¿qué es? Es la comunión con Dios, ¿no? En Mateo 7 habla, que he hablado la anterior veces, que no le gustan las oraciones repetitivas. Amén. No le gusta a ese Dios que vayas y le repitas lo mismo. No. Dios quiere que tú vayas con un corazón cada día, ¿me entiendes? Más que todo a darle la gloria, la alabanza, a exaltarlo a Él, porque Él es nuestro Padre, ¿no? Entonces en esta petición yo lo voy a poner de diferente forma, ¿me entiendes? Para que podamos entender. Vamos a ver 4 ingredientes que tenemos que poner en esto. Sería uno, la participación que tiene que haber, amén. Cada uno tiene que participar en la oración, amén, porque queremos que otros nos los participen, otros nos los oren, otro, ¿no? Y óremelo, ¿no? Entonces, no, tú tiene que haber la pasión. ¿Cuántos tienen pasión? ¿No? Y tiene que haber la persistencia y la perspectiva correcta. No, en esas 4 cosas vamos a ver. Ahora el primer ingrediente en la participación dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿De quién está hablando? Está hablando de cada uno de nosotros, que yo tengo que hacer mi parte de pedir, de buscar y de llamar, ¿no? Esa es mi parte. Ahora, si estudias el griego, en el griego la palabra, ¿me entiendes? El pedir o el buscar o llamar es un verbo imperativo. O sea, que significa, ¿me entiendes?, manifestar como una orden. O sea, Dios no te está diciendo, si puedes, pides. No, Él te está hablando que tú pidas con autoridad. ¿No? Que tú llames, que busques con autoridad. ¿Me entiendes? Que tú llames con autoridad. No si puedo, si siento, ni no. Él es como una orden que te da, un mandamiento que tú tienes que pedir en esa forma como hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros viendo, ¿me entiendes en esto? Nos está mandando a pedir con autoridad. Porque a veces nuestra oración, papá, si tú te places, si te complace, o si es tu voluntad, sí, hasta le estamos rodeando en nuestra oración, ¿no? Pero yo tengo que entrar, hermanos, teniendo la seguridad que tengo un Padre que me está diciendo, si me pides, yo te voy a dar. ¿No? Entonces tengo que tener esa convicción de que sé que si le voy a pedir, y eso vamos a hablar, porque mucho pastor, yo le pido y no se manifiesta, ¿no? Y eso vamos a ir tratando, por qué hay situaciones que tal vez lo que estás pidiendo no se está manifestando, ¿no? Tenemos que ver, hermanos, que la oración es la comunión del hombre con Dios, ¿no? 7 días que tú no oras, ¿qué hace? Una semana que no oras. 7 días que no oras se convierte en una semana. Y a veces muchos pasan, bueno, no sé, acá no, acá todos son, que todos los días están orando, clamando, amén. No, están en fuego acá, ¿sí o no? Amén, ya. Acá no hay acá, estoy hablando a otros lugares. Pero 7 días sin oras, ya te pasaste una semana. Y si te pasaste una semana, 52 semanas, te pasaste un año sin orar. Entonces, si queremos que pasen las cosas, entonces cuando viene la necesidad del problema, ahí recién, ¿no? ¿Sí o no? Pastor, óreme, viene la desesperación y queremos que en ese momento Dios, ¡pum!, se manifieste así. No. Yo tengo que comenzar a cultivar esa relación con Dios, porque lo que Dios más quiere es tener, en Efesios 2:8 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Ahora tú, ya lo sabemos, tenemos cada uno de nosotros entrada libre, ¿a quién? Al Padre.
¿Me entiendes? Tú no necesitas ningún mediador. Directamente puedes entrar al Padre en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el que ha roto la división que había, esa separación entre el hombre y Dios. Entonces yo tengo que entrar confiadamente cada día, confiadamente a mi Padre. Tengo que tener ese deseo. Tienes que ver que Dios es un Dios que le gusta estar con sus hijos, ¿no? Le gusta estar. Entonces la oración no tiene que ser algo pesado en tu vida, porque para muchos se les hace como una carga orar. Se les hace difícil. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás poniendo una estructura que tienes que orar de cierta forma o a cierto momento, o cuánto tiempo tienes que orar, o tienes que tener un lugar privado. Sí, si te trabaja para vos, eso está bien. Hay tiempos que Dios quiere que sí estemos en esos lugares privados y estar en intimidad con Él. Dios nos llama a estar en Él. Pero más que todo, yo tengo que tener una vida de oración todos los días. Y todos los días es esa comunión con Dios. Esté en mi carro, esté trabajando, esté donde esté. ¿Me entiendes? Dice la palabra de Dios que cuando tú comienzas a orar, Dios inclina su oído. Amén. Entonces, cuando tú comienzas a tener esa necesidad, tenemos que ver que la oración, hermanos, hay muchos en el mundo. Tú puedes ver que la gente conquista y hace muchas cosas, son exitosos y no oran, no tienen una comunión con Dios, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, ¿y por qué ellos son más bendecidos que nosotros? ¿No? Eso es aparentemente en el mundo, que la gente puede tener todo lo que quiera. Puedes tener todo el dinero que quieras, pero la palabra que dice, sin mí no sos nada. Tú puedes construir todo lo que quieras, pero si tú no tienes una relación con Dios, una relación de oración, no eres nada, dice la palabra, ¿no? Entonces lo que Dios quiere es que mi necesidad, mantener el orgullo, porque muchas veces, hermanos, y nos acostumbramos a eso. Y analizando un poco de esto del COVID, cuando empezó el COVID, bueno, las iglesias estaban cerradas, pero yo abrí y no hubo restricciones, ¿se acuerdan? Yo vine, predicaba, oraba, abrazaba y he estado así. Dios me llamó a viajar, he viajado por 4 naciones, todo, y no me dio el COVID. ¿Por qué? Ahora entendiendo, a un principio, siempre cada mañana yo salía y me cubría con la sangre de Cristo. Yo decía que este COVID no va a tocar mi vida. Yo estoy haciendo tu ministerio. ¡Yam! ¿No? Y se vio tiempo. Pero ya cuando pasa, cuando uno ya se confía, el COVID ya está ahí. Y yo, honestamente, yo ya no me cubría, yo ya no oraba por el COVID, porque dije, ya, a mí ya no me pega. Como que el invisible. No, a mí ya no. Sí, crea ese orgullito. Tanto tiempo no me ha pegado, ahora ya no me va a pegar. ¿No? Entonces ahí Dios te muestra que no importa, aunque el COVID esté donde esté, yo sea lo que sea, cada día tiene que seguir siendo mi oración como al principio. ¿No? Porque el enemigo va a querer darte, va a querer atacarte por cualquier lado. Entonces siempre no nos confiemos, hermano, en que cuando todo está bien en tu vida, tú tienes que bajar la oración. Es el peor error que tenemos. Cuando todo está bien, eres próspero, tienes salud, tienes todo, tendemos ¿a qué? A bajarla. Porque pensamos, wow, Dios ya está, Dios me cuida, Dios no. Es donde nosotros tenemos, ahí vemos en Crónicas 12, vemos la historia de Josafat, no sé cuál. Él estaba rodeado de ejércitos, me estaban viniendo a matarlo. Y él reconoció el orgullo que tuvo que bajar como rey. Y muchas veces uno como pastor tiene que bajar el orgullo, ¿no? Y dice, ay, my goodness, no, yo tengo que seguir dependiendo de mi papá. No porque soy pastor, no me va a pegar nada. No. Oh Dios nuestro, dice, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. ¿Quién viene contra nosotros? No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, papá, yo no sé qué hacer? Hay momentos que yo no sé qué hacer. ¿No? Y dice, a ti volvemos nuestros ojos. Entonces la oración, hermanos, es mantener tus ojos en Dios.
en cada circunstancia o en cada momento, es mantener tus ojos en Dios. Cuando tienes problemas, pon tus ojos al Señor. Amén. Entonces la oración siempre va a atacar el orgullo que hay en cada uno de nosotros. Porque si tú ya estás confiado y todo está bien y no oras y todo, ten cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces la segunda ingrediente es la pasión. No vemos cuántos han visto la pasión de Cristo, ¿no? Cristo murió, por eso lo puso con pasión. ¿Qué significa la pasión? Sentimiento, dice, capaz de dominar su voluntad. O sea, cuando tú tienes pasión por algo, lo primero que tienes que dominar para eso es tu voluntad. Amén. Cristo tuvo que dominar su voluntad. Por él no hubiera muerto. Pero él tuvo que ir y entregar su voluntad a Cristo y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces nosotros tenemos que tener esa pasión cuando vamos, hermanos, a pedirle a Dios, a buscar a Dios. ¿Me entiendes? Tiene que haber esa pasión. Porque el pedir y se os dará. Pero muchas veces no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? ¿No? Why? Eso, no pedimos como conviene. A veces estamos pidiendo cosas que te gustan a ti. Pero tal vez Dios no te lo va a dar a ti porque no es bueno para ti. No, tenemos que ser sabios. Buscar y hallaréis. El buscar, ¿qué significa el buscar? ¿Me entiendes? Si yo te digo, hermano, ¿sabes qué? Anoche me he ido a una backyard, no he dicho de qué hermano es, pero he escondido $1 millón en uno de sus backyards. Y si tú buscas y encuentras, vas a ser millonario. ¿Qué haces cuando acabas el servicio? ¿Ah? Sales volando, vas a tu yarda, agarras a tus hijos, agarras una pala y a buscar acá. ¿Sí o no? ¿A cuánto les sale esa pasión si te dice hay un tesoro en tu casa, ahí atrás hay un tesoro, pero tienes que buscarlo? Esa misma pasión que tú dices, cuando tú buscas vas a hallar. Vas a buscar, me hallarás y te voy a mostrar. En otra habla, justo vas a buscar, Él quiere mostrarte cosas grandes, ocultas que Él tiene para nosotros, ¿no? Pero tiene que haber esa pasión, ese deseo diario de buscar su rostro. Búscame y me encontrarás, ¿no? Entonces, como tú deseas las cosas del naturales muchas veces, ¿no? Esa misma pasión tiene que ir cada día para estar en la comunión con Dios. Cada día. Entonces a veces buscamos cosas que no tienen valor. ¿Qué es el valor que tú quieres? ¿Qué valor hay en tu vida? Porque muchos pensamos que el valor es tener una buena casa, tener un buen carro, tener todo, sí, esas son las añadiduras que Dios quiere darte. Pero ¿qué realmente es el valor que tú quieres? Ok, la salvación, good, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Realmente ese valor de decir, yo quiero partir de este mundo dando frutos para mi Dios. ¿Esa es la pasión de la iglesia? ¿Cuántos están acá a decir, si yo estoy en este lugar, quiero partir llevando almas a Cristo? Si no puedo, quiero compartir, quiero hacer. Esa es la pasión de Cristo. Por eso Él ha dado su vida por nosotros. Y esa pasión tiene que traernos a la iglesia. No sea, voy a ir un domingo más. Ya cumplí. Porque cuando tú vas y ya cumplí, quiere decir que no hay pasión dentro de ti por las almas que están allá afuera perdidas. Porque Dios quiere usar a cada uno de ustedes. ¿Hello? Amén. Dios quiere que nosotros seamos la extensión. Tú tienes que dar esos pasos de que Dios quiere usarte en el lugar donde tú estás, en el trabajo, invitar gente, traerlos, hablarles de Cristo. Entonces siempre tienes que buscar con la expectación que vas a encontrar. Esa es la fe, ¿no? ¿Qué dice la fe? Es la certeza de lo que no
se ve. Entonces, si yo voy a buscar, tengo que tener la expectación que yo ya lo tengo. Ya está hecho. Cristo ya lo ha hecho por mí. Tengo que tener esa expectación. Vemos un tiempo en Hechos. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro estaba preso? ¿No? Lo agarraron a Pedro y lo metieron preso. Y a mí me encanta eso. En el 13 se fue a leer. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, un poquito antes, ¿qué pasó? Lo metieron a Pedro a la cárcel, le pusieron, ¿qué dice? Cadenas. Él estaba encadenado y lo metieron y tenía 4 guardias ahí. ¿Me entiendes? Esto no lo dejaban salir. Pero ¿qué pasó? Dice que se apareció un ángel y, ¿me entiendes? Si tú piensas, hermanos, que a Dios lo limitamos nosotros, ¿por qué ese Dios que se manifestaba así antes no se puede manifestar ahora? Porque nosotros lo limitamos, ¿no? Dice que entró el ángel, se le cayeron los grivos y le dijo, ponte, abrázate, ponte con tu manto. En otras palabras, si tú analizas, lo hizo a él invisible. A Pedro lo hizo invisible. O no sé, los hipnotizó a los guardias. Algo sucedió, pero pasó algo sobrenatural, que él dice que salió, se abrió la puerta y salió libre. Libre de la cárcel. ¿No? Entonces dice, ahora salió Pedro y fue a la casa. ¿Te imaginas Pedro con esa alegría? Ir a contar lo que es. Porque él pensó que estaba viendo una visión, pero cuando ya se vio afuera, dice, oh, wow, my goodness, se apareció un ángel. ¿No? Entonces en el 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Robé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿Te imaginas eso? Ábreme, y la otra, Pedro, y lo dejó allá afuera. ¿No? ¿Cómo te sentirías vos? ¿No? Estaba a la puerta y ellos le dijeron a esta, mira, ellos, ¿te imaginas eso? Ellos estaban orando por eso. Ellos estaban orando para que Pedro sea libre. Entonces viene la muchacha y le dice, ¡hey, Pedro está en la puerta! ¡Ey, estás loca! ¿No? Entonces a veces oramos, estamos pidiendo y cuando se da, ¿será de Dios? ¿Ah? Yo le dije, no estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, él no es. ¿No? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron. ¿Qué es atón? ¡Oh, my! ¡Pedro! ¿Eres realmente tú? ¿No? Pero haciéndoles con la mano señales que no callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacob y a todos los hermanos. Entonces te imaginas, leyendo un poquito antes, ellos estaban reunidos, lo agarraron a Pedro y nos vamos a reunir para orar por Pedro. Esa oración fue eficaz, que Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Entonces cuando tú oras con esa pasión, tienes que tener la expectativa que lo vas a recibir. Amén. No que cuando lo recibas, oh Señor, ¿será tuyo o no será? A ver, voy a buscar un profeta para que me confirme. O voy a pedirle al pastor. Entonces tiene que haber esa pasión cuando tú oras. En el tercer, persistencia, ¿no? Acá hay muchos versículos en esto de la persistencia. Siempre siervos, oíme una cosa, te voy a decir. Cuando tú tienes una petición delante de Dios, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vas y la dices, ¿no? La dices, Señor, está pasando esto, necesito esto, estás buscando, vas a persistir, vas a tocar, vas a hacer hasta que esa petición se dé. Amén. Entonces cuando yo pongo la petición delante de Dios, ahora muchos te pueden decir, ok, tú tienes que ir todos los días a decirle, Señor, te he dicho esto y por favor me lo vas a hacer porque estoy viniendo delante de ti para que me lo hagas esto. Al día siguiente va, Señor, te he dicho esto y hasta que se haga. ¿No? Es una buena forma. Amén. Pero a mí, hace 3 años, Dios me cambió de diferente forma. Porque si yo tengo, oíme,
Cuando voy a pedirle a Dios y ya tengo la expectativa que la voy a recibir, si está conforme al corazón de Dios, yo le presento una sola vez a Dios: Señor, esta es mi petición. Y el segundo día voy a darle la gloria a Dios. El tercer día le doy la gloria a Dios. El cuarto día le doy la gloria a Dios. Y el quinto día le doy la gloria a Dios. Porque la primera Dios ya la oyó y ya está hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. ¿No? Señor, ¿y sabes qué? Anótate. Señor, yo he venido con mi petición el día 28 de agosto, ¿no? Y te doy gracias porque sé que está hecho. Te doy la gloria. Entonces comenzale a alabarle a Dios por eso. Entonces, tu Padre, ¿qué quiere? Lo mejor para nosotros. Y ve tu corazón, que no está tanto en la necesidad que tengas, sino en la relación que tienes que tener con Él. ¿Sí o no? Esa es la relación que Dios quiere, que cuando tú vayas y tu petición está ahí, tú vayas y le alabes y le glorifiques y decirle: gracias, papá, porque sé que tú lo has hecho, sé que ya está hecho, sé que tengo este problema, papá, pero sé que ya está resuelto. Por eso yo vengo a alabarte y glorificarte, exaltarte, ¿no? Ahora, si vos quieres decirle todos los días, está bien. Es una forma que yo he cambiado mi forma de orar con Dios. Porque a Dios le gusta más que lo alabemos y le glorifiquemos y le exaltemos. Yo presento mi petición y no es que me olvido de eso, pero yo le alabo por lo que Él, porque esa es la expectación que estoy poniendo en lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces tenemos que orar con esa expectativa, siervos. Entonces esa petición persistente le agrada a Dios, porque Él está viendo que lo primero estás poniendo, antes que tu petición, lo estás poniendo a Dios. Lo estás alabando a Él por quien Él es. Lo estás exaltando por quien Él es, ¿no? En este tiempo que he estado pasando circunstancias, ¿no? Mi vida ha sido de alabarle a Dios. Alabarle. Darle la gloria. En ningún momento el por qué. No. Porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que yo mismo las causo. ¿No? Nosotros mismos causamos en nuestra vida y después queremos que Dios venga y nos las resuelva así. Entonces, hermanos, esa perspectiva. Ahora, el cuarto, la perspectiva correcta que tú tienes que tener. Ahí está en la perspectiva correcta. ¿Qué dice? Habla oh, good, no le he puesto el... No le he puesto el versículo, pero creo que es en Mateo 9. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Bueno, estamos en el mismo, ¿no? En el 7:9. Entonces dice, y en el 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Ahora, está hablando cuántos, acá no hay malos, ¿no? Yo creo que ya hemos sido transformados y cambiados, ¿no? Pero en el mundo hay gente mala, padres malos que les dan cosas buenas a sus hijos. Entonces, ¿cómo Dios dice, si tú me pides, vienes pidiéndome con esa expectativa yo no te voy a dar algo malo? Él quiere siempre lo bueno. Porque cuando viene algo malo en tu vida, siervo, todo lo malo proviene ¿de dónde? Del enemigo. Siempre Dios quiere darnos cosas buenas. Cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, tienes que entender, si tú no recibes, porque tal vez tiene Dios algo mejor para vos. ¿Hello? Porque muchas veces nosotros nos empeñamos en algo, pero tal vez Dios tiene algo mejor para vos. Pero no, tú te empeñas en eso y porque no recibes eso te frustran. Mucha gente, hermanos, se va de la iglesia porque ¿qué sucede? Porque le piden a Dios, vienen y le ponen su petición y no sucede y no se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Se enojan con Dios. En 1 de Juan 5, de 14 a 15, ahí está la clave. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, cuando tú pidas alguna cosa, dice, tiene que ser conforme a su voluntad.
Hello. Entonces, cuando tú pides una cosa, tú tienes que ir a la Biblia, oíme. Cuando tú estás pidiendo en algo, tú tienes que ir a la Biblia y ver si tu petición se alinea con la palabra de Dios. Hello. ¿Sí o no? Entonces, conforme a su voluntad, porque si en la palabra me dice algo, entonces sé que yo puedo pedir porque esa es su voluntad. Entonces, cuando yo pido eso, sé que lo voy a tener. Amén. Entonces, cuando es conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Hay peticiones que tal vez tú estás dando y no está de acuerdo a su voluntad. Dios no te oyó y por eso no se manifiesta. Porque no está en su voluntad. Entonces siempre cuando tú vas a pedir algo, Señor, tú tienes que ir y decir, Señor, esta es tu voluntad, que se alinee en la palabra de Dios. Oh, men, acá dice, sé que es su voluntad. Entonces yo voy a orar y sé que lo voy a recibir. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está la clave, hermanos, que si tú sabes, está en la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben las promesas de Dios? ¿Sabe cuántas promesas hay de Dios? Para la próxima semana, tarea. Hay 3,900 y tantas promesas. ¿No? Entonces, cuando tú sabes qué es una promesa, cuando tú prometes a tu hijo, ¿qué tienes que hacer? Cumplir, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa promesa, tú puedes orar basado en esa promesa y tienes la seguridad que vas a recibir, porque es su promesa. Entonces no podemos nosotros pedir, porque esa es la costumbre del pueblo de Dios, pedir si es tu voluntad. ¡Ey! Tienes que ir a la palabra y tienes que estar seguro que es su voluntad de Dios. Entonces cuando estés seguro que es su voluntad, se te va a dar. No hay otra. Entonces la iglesia, hermanos, tenemos que tener esa seguridad cuando nosotros vamos al Señor, esa confianza que tenemos que ir, en esa relación. Él está dispuesto a cumplir cada oración que tú tengas, ¿no? Pero primero Dios quiere ver el corazón tuyo, ¿no ve? Muchas veces Dios, oh, yo quiero esto, Padre Santo, quiero que me des esto, quiero tener esto, pero Él es el hombre más desordenado. Primero tú tienes que alinearte con cosas, ¿no? Hay cosas que Dios quiere. ¿Cómo te voy a dar si eres bien desordenado? O en ciertas áreas no va a poder Dios darte. ¿Cuántos quieren tener negocios? Para tener un negocio, ¿qué tienes que ser primero? Ya, lo primero ordena. Disciplinado. ¿Qué más? Decisión, ¿no? Entonces, oh, yo quiero tener, pero el hombre más desordenado. Entonces, ya, pero ¿por qué Dios? Yo pensé que tú me habías hablado, tú quieres, dice que tengo un negocio. Entonces, si tú no puedes ser mayordomo en tu casa con tus finanzas, ¿cómo Dios te va a dar en lo grande? ¿Cuántos quieren ser bendecidos o son bendecidos? Primero aprende a ser buen mayordomo de lo que Dios te da, ¿no? Y eso se aprende. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo yo era? Pregúntenle a la pastora cuán quebrado llegué. ¿Sí? ¿Sí o no, pastora? Y Dios puso la ayuda idónea porque ella me ayudó mucho. Yo era de desordenado ahí en mis finanzas. Por eso andaba y ganaba bien en el mundo. Pero cuando vine a los pies de Cristo con la ayuda de la pastora, ¿no? Ella me ayudó, me tuvo que prestar algo de dinero para... Oh, my goodness. Ya le pagué. ¿No? Porque andaba de quebrado. Pero entonces tuve una decisión, yo no puedo porque entonces cuando comencé a leer la palabra de Dios dije, yo no puedo vivir así más, así vive el mundo. Entonces cuando comencé a emplear, poner primero a Dios, eso sí que hice desde un principio, poner a Dios primero, pusimos a Él.
y comencé a ver la bendición que fluía. Pero ¿qué sube? Tuve que aprender a ser un hombre ordenado con mis finanzas. Y lo he logrado. Ahora soy muy bien ordenado, sé dónde sale, dónde entra, y gracias a eso Dios dijo, ahora, porque Dios quiere, hermano, derramar sobre ti bastante dinero, pero si tú no estás, olvídate. Siempre vas a vivir por acá, por allá. Pero cuando tú aprendes a ser disciplinado y poner a Dios, Dios quiere derramar grandes y grandes bendiciones sobre ti. Y lo ha hecho sobre mi vida, ¿no? Entonces, ahí es la decisión de cambiar, decisión de hacer ciertos cambios, alinearme con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le pedía cosas a Dios, ¡pum! Muchas cosas el Señor, me ha respondido, pero muy rápido. Hay otras cosas que sigo pidiendo y todavía no las estoy recibiendo. Pero no me desanimo, sigo adelante, seré en el tiempo, ¿no? Va a ser en su tiempo. Entonces nosotros lo que más Dios quiere, que recibas o no recibas, tengas esa relación íntima con Él. Ese nomás es ¿me entiendes? Cuando tú lo busques con esa pasión de querer estar con tu papá. Cuando, ¿me entiendes? Cuando toques la puerta porque tú quieres algo, que vayas con esa pasión, ¿no? Entonces saber qué puertas vas a tocar, qué cosas vas a hacer, qué necesitas de Él. ¿Me entiendes? Cuando busques qué quieres encontrar de Él, Él quiere mostrarte cosas que, tú no puedes entender, y Él quiere manifestar ese Dios, el Dios que ha creado la creación, el que ha hecho todo este mundo, quiere manifestar y quiere mostrarte cosas para que tú seas un hombre exitoso. Pero todo eso sale en la comunión con Él. Amén. Entonces, siervos, y con esto cierro, denme un minutito más. ¿Dónde está? Ok, en el 7:12. Entonces, en esa oración, ¿y por qué viene después? Y si que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces nosotros como iglesia, siervo, en este pasaje, ¿cómo quieres que te traten? ¿Hello? ¿Bien o mal? Entonces, ¿cómo tienes que te tratar? ¿No? Entonces, en otras palabras, todo lo que quieres que te hagan a ti, ¿qué tienes que hacer? Hazlo. Ay, pastores, que no, si supiera el hermano, si supieras, si supiera. Tal vez sí, el hermano o la hermana, no sé lo que es, entonces te cueste dar a ti. Pero tú dices, yo lo voy a hacer, porque aunque no recibas de esa persona, vas a recibir de otra. Entonces nuestra vida siempre estamos queriendo hacer que me hagan a mí, que me digan a mí, que me hablen a mí, que me mimen a mí. No, si tú quieres cambiar en el mundo espiritual, tú comenzás a hacer las cosas, esas cosas que tal vez te cuestan hacer. Pero tú ve. Si quieres sentirte amado, comienza a amar, dar amor. Hello? No, primero que me amen a mí. ¿No? Entonces en eso se resume todo, siervo. Entonces yo tengo que considerar cómo quiero que me traten. Yo voy a comenzar a tratar a los demás como yo quiero que me traten. Y si nosotros empleáramos eso, nos evitaríamos tanto problema dentro de la iglesia. Está hablando dentro de la iglesia, no allá afuera. ¿Ustedes creen que aquí no hay problemas? ¿Por qué? ¿Por qué hay los problemas? ¿No? Tal vez hay amor. No digo que no. Yo creo que tenemos ese amor que Cristo dice ha derramado el amor. Pero el problema es que no quiero morir al yo. ¿No? No quiero que si yo doy el primer paso va a decir, que ve, ¿no? Ve, ahí está, él vino. Tal vez te puede mostrar y te puede hacer decir que, no, Él vino a hablarme, Él vino a hacer. Y tú puedes oír, sí,
yo hice lo primero porque eso es lo que me dice que yo haga mi Padre. No tienes que hacer las cosas para que te vea el hombre. Tienes que hacer para las cosas porque Dios acá te lo dice, y si te lo dice es por tu bien. Amén, siervos. ¿Reciben esta palabra? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.